Iglesia, buenos días. Estamos aquí compartiendo esta bendición de devocional con ustedes. Esperamos hayan estado preparados, estén dispuestos y se empiecen a conectar a partir de este momento para hablar de la palabra de Dios, para compartir lo que el Señor tiene para nosotros hoy, para tu vida y para la vida nuestra también. Buenos días, Dios les bendiga. Saludamos a todos los que están allá conectados, aquellos que están preparados hoy para recibir la palabra de Dios. Pedimos que tengan un corazón dispuesto y yo sé que Dios ha estado hablando hasta la cumbre, Dios ha estado diciéndonos pasos, diciéndonos tips de cómo podemos nosotros alcanzarlo. Entonces pido al Espíritu Santo que los corazones estén dispuestos y vamos a orar, pastor, para poner este tiempo en manos del Espíritu Santo y pedimos que el Espíritu Santo hable a su corazón. Amén. Amado Dios, te damos gloria, te bendecimos, te honramos. Señor, gracias porque tú eres bueno. Gracias por este día que tú nos regalas de bendición, de victoria, Padre. Gracias, Señor, porque es el día que tú has creado, Señor. Nos gozaremos en ti, nos regocijaremos en ti y en tu palabra, porque grandes son tus obras y tus maravillas, Señor. Hechos, Dios de gloria, a tu imagen y semejanza, para cosas sobrenaturales, para propósitos sobrenaturales, Dios de gloria. Pido que cada uno de mis hermanos, Señor, mis hermanas, aquellos que se conectan por primera vez, seas tú hablando a su corazón, Dios de gloria, que no sea palabra de hombre, sino que sea tu Espíritu, Señor, que toque los corazones, Padre. Llévanos a un nuevo nivel, Señor, ese nivel de entrega, ese nivel de santidad, ese nivel de amor. Llévanos, Padre Santo, que tu presencia nos inunde esta mañana, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que cada corazón pueda exhortado, que cada corazón pueda ser edificado, que cada corazón pueda consolado, Padre. Solo tú conoces la necesidad de mi hermano, el que escucha la palabra, el que busca tu rostro, Señor. Y hoy te pido, Dios de gloria, que seas tú hablando a los corazones. Háblanos, Padre. Háblanos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, familia Fe. El pastor nos ha venido hablando en un tema bien importante durante el año, que es hasta la cumbre, ¿verdad? Y también en este fin de año, en este tiempo, nosotros debemos estar bien preparados, concentrados en que vamos hacia la cumbre, mis hermanos, que nada nos desvíe de la senda, que nada nos desvíe del camino, porque pues pueden haber muchos caminos, pero realmente para ir hacia la cumbre debemos nosotros mirar el camino que el Señor nos ha determinado, nos ha marcado. El pastor nos hablaba de cómo Saulo, yendo por el camino que él estaba transitando, y iba a hacer cosas no muy buenas, ¿verdad? Iba con unos propósitos negativos, pero aparece un resplandor. Hay un resplandor que le hace entender a él que el propósito de Dios en nuestra vida es muy diferente tal vez a nuestros planes. Saulo iba con un plan, pero si nuestros planes no están alineados al propósito de Dios para nuestra vida, no van a ser efectuados. Entonces, en ese camino, Saulo encuentra una revelación acerca de que lo alinearía él en su plan, pero con el propósito de Dios. Iglesia, hay un propósito de Dios para ti, para cada uno de los que están ahí escuchando, para mi vida, para nuestras vidas. Hay un propósito, pero nuestros planes deben entrar en alinearse con el propósito de Dios. Para Pablo hubo revelación y hoy queremos hablar un tema que es también muy necesario para que nosotros y nuestros planes estén alineados con el propósito de Dios. Vamos a ver de qué nos habla la palabra en Isaías 35, capítulo 35, versículo 8. Busca allí en tu palabra y acompáñanos en la lectura. Amén. Isaías 35, versículo 8. Dice la palabra de Dios: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Amén, gloria a Dios.
Mira este camino del que nos habla aquí Isaías, un camino que debemos nosotros hallar, un camino que está dispuesto, porque es el camino que Dios ha preparado. Dice, habrá calzada y habrá camino, iglesia. Y es llamado el camino de la santidad. Si para Saulo fue el camino de la revelación, en el cual también nosotros debemos entrar, el camino de la revelación de la palabra, mira que el Señor hoy te invita a caminar el camino de la santidad, que no obstante para este tiempo se pone nublado. El camino de la santidad en este tiempo, muchos se han extraviado del camino de la santidad. Habiendo camino y habiendo calzada, muchos se extravían de ese camino de santidad. Y queremos hablarte hoy de este camino porque es necesario para estos tiempos difíciles, es necesario porque tal vez tú sientes que has perdido el sendero, la ruta por la que el Señor llevaba, y la palabra es clara. Es porque nosotros debemos caminar, es el camino de la santidad. En nuestros planes, en lo que nosotros tenemos en nuestra vida, la santidad es muy necesaria para estar alineados al propósito de Dios. Amén. Y es muy claro cuando este versículo comienza hablándonos de que hay calzada y hay camino, dice, y serán hallados. Dice que será llamado, camino de santidad, dice, y no pasará inmundo por él. Por el camino de la santidad no pasará el inmundo. Y sabemos nosotros la determinación o lo que significa inmundo, lo que tiene que estar complementado, que es la santidad para caminar este camino. No pasará inmundo por él, Dios no lo permitirá. Entonces dice, sino que él mismo estará con ellos. ¿Quién? El Señor. Amén. Dios estará caminando el camino de la santidad, dice. No se extraviará, dice, en este camino, dice que por torpe que sea, no se extraviará el que camine en el camino de la santidad. Por torpe que sea, la santidad, por muy torpe, tal vez sin estudio, tal vez sin preparación, cualquiera sabe determinar qué es bueno y qué es malo, qué es estar en el camino de Dios o estar en un camino extraviado. Entonces queremos determinar esto en esta mañana. ¿Por qué tenemos que volver al camino de la santidad? ¿Por qué debemos nosotros volver a ese camino? Qué necesario en estos tiempos, ¿no? Queremos ir a lo mayor, queremos ir a lo sobrenatural de Dios y estamos hechos para lo sobrenatural. La palabra de Dios dice que Él nos ha capacitado para toda buena obra y cosas mayores haremos en su nombre, y es lo que hemos venido impartiendo, no solamente a la iglesia, sino a nuestras vidas el Señor. Pero vemos aquí que dice la palabra, dice que es por ese camino de santidad donde nosotros alcanzaremos. Y el Señor, como lo dice el pastor, hay un llamado, porque el Señor nos recordará en esta mañana la necesidad. Queremos ir a la cumbre, es un tiempo de negarnos, es un tiempo de renuncia. Ir hacia la cumbre, ir por un camino, necesita uno despojarse. Cuando uno va en unas caminatas largas, usted no puede llevar un equipaje grande ni pesado, porque eso no lo va a dejar llegar. Entonces, ese camino hay que ir alineado, pero ese camino debe irse uno despojando, porque esa palabra santidad sí que de pronto es tediosa en nuestro ambiente. Se trata de hablar de santidad y la gente se aparta, pero hay un llamado de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos hace este llamado en estos tiempos nuevamente a volver al camino de santidad? Y lo encontramos, quiero que hay una hojita antes de tu Biblia, en Isaías 33, en el versículo 8, vemos por qué Dios nos hace ese llamado al camino de la santidad. Necesitamos revelación de la persona de Cristo, necesitamos revelación de su palabra y necesitamos revelación de lo importante que es caminar en santidad. Dice la palabra en Isaías 33, versículo 8. Dice, las calzadas están deshechas, cesaron los caminantes, ha anulado el pacto, aborreció las ciudades, tuvo en nada a los hombres. Amén. Entonces vemos nosotros por qué un llamado al camino de la santidad, porque muchos, iglesia, en este tiempo, aún pueblo de Dios, se ha apartado del camino de la santidad. Hijos de Dios se han apartado del camino de la santidad. Mire nada más un capítulo atrás, cómo nos está aclarando
¿Por qué Dios está llamando a volver al camino de la santidad? Porque las calzadas están deshechas. El camino que Dios labró y la calzada que Dios determinó está deshecha. ¿Y qué es un camino deshecho, familia de Dios? ¿Qué es un camino? Un camino que se deja de andar, que se deja de pasar por él, lo cubre la maleza, se llena de cardos, de espinos y se vuelve intransitable. Cuando la palabra dice aquí que las calzadas están deshechas es porque no se ha caminado por ellas. El pueblo de Dios no está caminando por ellas, los hijos de Dios no están caminando en santidad. Y el camino de la santidad esa vereda está deshecha. Dice, cesaron los caminantes. Han dejado de caminar la senda de la santidad y esa senda se está llenando de maleza. Esa senda se está tapando, ese camino se está cerrando, esa brecha se está cerrando. ¿Por qué? Porque han cesado los caminantes que andaban en la santidad. Dice que se ha anulado el pacto. El dejar de caminar por la senda de la santidad es anular el pacto que Dios tiene con nosotros. Él nos habló de bendición. Él nos habla de que cuando lleguemos a Él, todo hacia que tenemos en el camino hacia la cumbre, esas bendiciones, siguiendo hacia la cumbre, veremos la bendición, veremos el pan de cada día, habrá salud, habrán cosas. Pero dice que nosotros, al dejar de caminar la senda de la santidad, se anula el pacto. Se anula el pacto, no que Dios lo anule y que Dios lo cancele. Nosotros lo cancelamos porque dejamos que el camino se cierre. Dice que se aborreció las ciudades, dice que tuvo en nada a los hombres. ¿Quién? Dios, porque dejamos de caminar su camino. Dejamos de caminar su camino, entonces dice que Él aborreció las ciudades, dice, y tuvo en nada a los hombres. ¿Por qué? Porque dejamos de caminar el camino de la santidad. Así es. Algo que en la palabra dice, o lo que tú nos compartes, Paz, es que dice la palabra que cesaron los caminantes. Y esto habla a nuestro corazón el día de hoy. ¿Cuántas personas a través de las situaciones, de las circunstancias, han dejado el camino del Señor? ¿Cuántos han abandonado al Señor por estos tiempos? Nos habla de personas que probaron las delicias de Dios, han probado su misericordia, han vivido bajo la palabra, pero que aún en estos tiempos, no solamente hablemos del tiempo de diciembre, porque en tiempo de diciembre hay una gran renuncia a estar en presencia de Dios. Tal vez no renuncian al Señor, pero renuncian a su presencia, renuncian al día a día, renuncian a esa intimidad, a esa fidelidad a Dios, y es lo que vemos que la palabra dice que los caminantes cesaron, son muy pocos, y la palabra está escrita para los últimos tiempos. Aún los hijos de Dios, los conocedores, serán engañados. ¿Por qué? Porque se deja de caminar en la santidad. Entonces ya nos parece muy sencillo compartir cosas que sabemos que tal vez no pierdas la salvación, pero que sabemos que sí nos aparta de la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces vemos cómo sí hay unas consecuencias, ¿verdad? Dice ahí, cuando lo comparo yo y a veces yo lo enseño de la manera como que el estar en la santidad es básicamente cumplir la palabra, es caminar en los principios, en los estatutos, en el mandamiento que tiene bendición. Entonces cuando nosotros nos salimos, la palabra es como una sombrillita. La santidad, o sea, cuando obedecemos la palabra, nosotros estamos siendo y yendo por el camino de santidad. Pero cuando yo me salgo de esa sombrilla, de esa protección, de ese pacto, de esas promesas que Dios me hizo, pero yo me salgo, quedo desprotegido. Entonces no es que Dios se quitó, no es que Dios me quitó la bendición, no es que Dios cogió el pacto y lo rompió y lo anuló, es que yo me salí de su cobertura. Entonces, cuando yo me salgo de la cobertura, del cumplimiento, del obedecer a Dios, entonces estoy expuesto al enemigo y me pongo en sus manos. ¿Eso es de Dios? No, fue el enemigo que al no verme con mi cobertura, con mi protección, ¿cierto? Que es nuestro Señor, Él va a tener cómo tocar nuestra vida. Entonces es una invitación a que no seamos como ellos. Recordemos, ellos abandonaron, dejaron de caminar el camino de Dios. Y eso todo trajo unas consecuencias, pastor. Amén. Porque a veces es difícil, no hablamos de santidad porque la iglesia se desocupa, pero como siervos de Dios tenemos una responsabilidad y es hablar de santidad. Es hablar de que yo quiero llegar a la cumbre, tal vez una cumbre espiritual que es la presencia de Dios,
¿Cuántos anhelamos estar no solamente en el cielo, sino estar cerca del Señor? Y hay unas consecuencias, iglesia, de dejar que esas calzadas estén deshechas. Las vemos ahí, pastor, en el versículo 9. Versículo 9 están. Dice aquí en el versículo 9, ahí en Isaías 33, dice, se enlutó, empezó a haber luto, dice que enfermó la tierra, dice, el Líbano se avergonzó y fueron cortadas, Sarón se ha vuelto como desierto, dice, y Basán y el Carmelo fueron sacudidos. Estas tres tierras, habla de tres tierras de bendición, habla de tres espacios de bendición. Nos está hablando de Sarón, que es la tierra de bendición. Jesús es la rosa de Sarón. Nos habla de Basán, tierra de ganado, de fertilidad, tierra de bendición. Y dice que el Líbano son tierras que nos hablan a nosotros de mucho fruto, de muchas cosas. Y dice que estas tierras quedaron desoladas, porque son a las tierras que se llega cuando se camina el camino de la santidad. Si tú vas el camino de la santidad, vas a llegar a tierras de bendición, vas a encontrar las bendiciones. En el camino de la santidad es donde encuentras las bendiciones, pero nadie las encuentra. Estas tierras se volvieron desiertos, porque nadie está conquistando las bendiciones hoy en día, porque no queremos caminar la santidad. La bendición del estudio, la bendición de la universidad. El joven prefiere no batallar y orar por su universidad porque no quiere dejar de hacer lo que hace, no quiere dejar de caminar el camino que está viviendo. Esposos que por no entrar en la santidad prefieren no renunciar a darle a su familia un buen hogar, una buena casa, buenas cosas, buenas bendiciones, por no renunciar al pecado. Sabiendo nosotros que renunciamos al pecado, nos apartamos y dice la palabra que alcanzaremos misericordia. Eso es volver al camino de la santidad. Si volviésemos, de pronto alguien ahí está, creo yo y lo siento en el espíritu, que alguien está necesitando que le digan: varón, eso que no has conquistado y por lo que estás batallando lo estás haciendo mal. Vuelve al camino de la santidad. Vuelve al camino de la santidad, porque en Él es donde están las bendiciones. Bendiciones que muchos hijos de Dios no reclaman, no las toman. No las toman para ellos por no estar en el camino de la santidad. Nos distrae el mundo, nos distrae la vida, nos distrae el tiempo, la música, el trabajo, las redes sociales, todo distrae y no caminamos el camino de la santidad. Y las bendiciones se van quedando, como estas tres tierras que se quedaron asoladas. Nadie fue a reclamar sus bendiciones y su productividad. Sí. Fueron tierras que una llanura muy fértil. También me llama la atención, pastor, acá cuando habla del monte del Carmelo, también un monte muy, muy fructífero, sí, pero también en ese monte del Carmelo sucedió algo, pastor, y fue el encuentro de Elías, cuando él tiene que decirle al pueblo: tomen decisiones, porque allá el profeta Elías derriba a todos los ídolos, sí, pero el pueblo aún quería seguir avanzando en su pecado. El pueblo aún persistía en querer seguir haciendo su voluntad. Y me llama la atención que Elías les dice allí: ¿saben qué? Tomen decisiones. Si ustedes van a seguir por el camino del pecado, de la idolatría, con sus ídolos, con sus dioses, bueno, que les vaya bien. Pero si ustedes deciden seguir a Dios, háganlo. Y como aquí nos dice que una de las consecuencias, dice ahí la palabra de Dios en el versículo 9, dice que como desierto, dice, Basán y el Carmelo fueron sacudidos. ¿Cómo el tomar decisiones en estos tiempos ha sido tan difícil para los hijos de Dios? El tomar, el decidirnos, el afirmarnos por algo es lo que nos va a llevar a nosotros a una victoria. Cuando hay dos pensamientos, esto es división. Y sabemos que la palabra dice que un pueblo dividido, una meta dividida, lo estoy parafraseando, no va a prosperar. Y aquí vemos cómo se sacude una tierra. Hay consecuencias, mis hermanos, de abrir puerta a aquellas cosas que no son de bendición. Y no nos van a llevar, porque una de las consecuencias ahí es que no nos van a permitir. Dice: una tierra enferma, un enfermo, ¿qué puede lograr? Una tierra enferma, ¿qué puede alcanzar? Una iglesia enferma, ¿qué puede alcanzar? Enlutada. Una familia enlutada, ¿qué puede alcanzar?
Sin embargo, el Señor nos dice, bueno, hoy es día de mirar, día de evaluar, día de hacer cambios y reformas, porque como hay unas consecuencias, también, pastor, hay unas bendiciones de caminar en santidad, del ir por el camino. Pastora, es que me queda difícil, es que es muy difícil, yo no he podido. Tómate de Espíritu Santo, tu ayudador. Tomémonos de la palabra, que es nuestra guía, que es el mejor mapa que nos puede llevar hacia ese camino. No lo hagas en tus fuerzas, pero si tú de rodillas pides a Dios que te ayude o que nos ayude a ir el camino de santidad, vamos a recibir, porque la palabra de Dios dice que Él nos va a dar, que Él nos va a enseñar cómo podemos llegar a hacerlo, ¿ven? Sí, amén. Sí, Las porque no bendiciones podemos quedarnos nos en las encuentran. consecuencias, no podemos quedarnos en Amén. que hubo consecuencias, sí, ya las Y hubo, ya. iglesia. Pero en esta mañana, ¿para qué estamos aquí? Para decirte que esas consecuencias pueden ser borradas, Amén. pueden desaparecer, porque un remesón en tu vida, un movimiento, un temblor en tu piso que te haga mover en esta Una mañana, palabra. te puede hacer volver a la Amén. bendición, te puede hacer Amén. volver a la tierra de bendición. Y eso es lo que vamos a orar en esta mañana, eso es lo que queremos con esta palabra en esta mañana, porque hay bendiciones. Vuelve al camino de la santidad. Amén. Mira, regresamos aquí al 35. capítulo 35, versículo 9, donde dice que en el 8 dice que aunque que por torpe que sea la persona no se extraviará si anda en ese camino. Y mira como dice en el 9, no habrá allí león ni fiera subirá por él. ¿Te acuerdas tú que el perezoso dice allí en Proverbios, dice el perezoso que no sale porque hay un león en el camino? Que no sale a trabajar. En su mentalidad perezosa, él dice, no, yo no salgo porque qué tal me pase algo. ¿A qué voy a ese empleo si qué tal no me reciban? Yo digo por el contrario, no, yo no voy a buscar trabajo porque qué tal me reciban. Pero el perezoso está todo el tiempo pensando que si sale a un camino a buscar un trabajo, si sale a un camino a esforzarse, él dice, puede haber allí un león, pero es lo que está en su mentalidad. El perezoso mismo pone obstáculos para él mismo decir, no, no lo voy a hacer. Y aquí, la bendición que nos habla aquí, es que no hallarás allí ni león ni fiera, dice la palabra, subirá por tu camino. Dice, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. ¿Para que caminen quiénes? Los redimidos. Los redimidos salimos a un camino, salimos a trabajar en el nombre del Señor, salimos a hacer el propósito de Dios, salimos a hacer lo que Dios nos envía a hacer y no encontramos ni siquiera al león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar, ni siquiera ese se nos opone, porque Él puede estar ahí buscando a quien devorar, pero si tú vas en el nombre del Padre, si tú vas en el nombre de Jesucristo de Nazaret, si tú vas revestido de santidad, ojo a esto, si vas revestido de santidad, nada se te va a oponer en el camino, nada se te opondrá. Dice allí que nada habrá en el camino de los redimidos. Dice, y los redimidos de Jehová volverán, dice, y vendrán a Sión con alegría, con gozo perpetuo, con gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirá la tristeza. Amén. ¿Y huirá qué? El gemido. Amén. Mira la bendición de caminar en la santidad. Si estabas allí siendo llamado por alguna cosa que te estaba distrayendo, si estabas pensando en abandonar, si estabas diciendo yo por allá no vuelvo, yo no quiero seguirlo intentando, no puedo, definitivamente no puedo con esta lucha, mire, volví a caer una vez más, qué pena con la gente, qué pena con el pastor, qué pena con mi líder, volví a tropezar otra vez de nuevo y con la misma piedra, mi hermano, enderézalo. Amén. Sigue por el camino de la santidad, retoma, vuelve al camino de la santidad y estando en el camino de la santidad, allí la palabra te promete que tendrás gozo perpetuo sobre tu cabeza, dice aquí, tendrás alegría, huirá la tristeza y cuando todo eso tú trabajes para que eso se quite, para que eso huya, entonces tú vas a encontrar la senda de la bendición. Bendiciones grandes, bendiciones grandes que también están habladas en el versículo 33, en el capítulo 33, versículo 15. Amén. Pues lo que tú dices ahí en cuanto a ese, dice, los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría. Aquí dice volverán. ¿Sabe por qué dice volverán? Porque acuérdese que en el 33 nos está hablando de los que se fueron.
de los que se fueron. Esto nos Extraviados. habla de una nueva oportunidad. Si tú hoy estás escuchando este devocional, esta palabra, es un nuevo día, es un nuevo tiempo. No le des más espacio al argumento, no le des espacio al enemigo, que es el que tiene el ministerio de acusar. Vuelve al Señor, porque dice, y volverán y vendrán a Sión con alegría, y vendrán a la presencia de Dios, y vendrán a darle honra, a glorificarle. Hoy es un nuevo tiempo. Vale la pena, iglesia, despojarnos de estas cosas. Tal vez de pronto te estés preguntando allá en casa, pero ¿cómo es caminar en santidad? Porque muchas veces ese caminar en santidad, deja esto, deja aquello, deja lo otro, y nosotros tenemos que ver por la palabra qué es ese caminar, porque hay una tierra prometida para nosotros, pero sin santidad nadie verá a Dios. Si nosotros no estamos caminando en el camino de la verdad, en el camino de la santidad, que es Cristo Jesús, nosotros no vamos a lograr alcanzar nada. No llegaremos a la cumbre. Pero mira en el versículo, en el capítulo 33, versículo 15, ¿qué es caminar en santidad? ¿Qué es caminar? Dice la palabra en 33, versículo 15 de Isaías, dice, el que camina en justicia. ¿Cómo nosotros podemos ir en santidad? Buscando la justicia. Otra cosa, el que habla lo recto, el que no presta su boca, que vinieron con el chisme, venga, llamemos a la personita, ven, digámosle a este, el que habla lo recto, el que aborrece la ganancia, dice, de violencia, ¿cierto? El que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra los ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, y se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Iglesia, ¿qué es caminar en santidad? Es caminar haciendo lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos. Es caminar buscando, como lo dice la palabra de Dios, es llegar a la medida de un varón perfecto. Esto nos habla de un carácter de Dios, el carácter del Señor, que puede llegar a ser desarrollado en nosotros si le damos espacio al Espíritu Santo y a la palabra que nos transforme. Dice la palabra y tiene una bendición. Cierra. Dice, este habitará en las alturas. ¿Cuántos de nosotros militamos hoy para estar un día con el Señor en sus alturas? ¿Cuántos de nosotros nos hemos renunciado? Hemos sido procesados, pero si queremos llegar a la cumbre, si queremos llegar a esos montes donde Dios nos llama, tú y yo debemos caminar haciendo estas cosas. Dice la palabra, fortaleza, roca será su lugar de refugio. ¿Quién es nuestra fortaleza? ¿Quién es nuestra roca? Cristo Jesús. No habrá nada que nosotros no podamos ir a presencia de Dios cuando estamos militando, que el Señor no extienda su mano para ayudarnos. Dice la palabra de Dios ahí, dice, se le dará su pan. Mira que la santidad nos asegura una bendición física, una bendición económica, dice la palabra ahí. Dice, y su pan, perdóname, dice su pan, y sus aguas serán seguras. ¡Qué bendición, iglesia! ¿Queremos ir a la cumbre? No olvide, en el camino a la cumbre hay muchos caminos, muchos caminos. O hemos visto el de la revelación, intimidad, ¿cierto? Pero buscamos una intimidad y en la intimidad se nos revelan cosas. Y en esa intimidad el Señor nos dice, vayan por la santidad, caminen, porque hay muchas bendiciones. Sí, amén. Y cierra diciendo aquí la palabra en el 17, tus ojos verán al Rey, dice, amén, en su hermosura. Amén, gloria a Dios. Verán la tierra que está lejos. Hoy es Miren, lejos, hermanos, cuando no estamos en el camino de la santidad, todo se nubla, no vemos el camino, no vemos la salida, pero dice aquí que tus ojos verán al Rey, amén, y verán la tierra que está lejos, o sea que vas a alcanzar a visualizar aún, amén, las bendiciones que para ti no son visibles hoy, amén, pero que ahí están, que están allá lejos. Vas a alcanzar a visualizar aún mucho más allá, amén, de lo que hoy estás viendo. Y entonces, mis hermanos, caminemos en el camino de la santidad. Nos quedamos con esto. Alguien necesita saber esta mañana que tus ojos verán al Rey. Alguien necesita saber que tus ojos verán cada promesa cumplida.
si nosotros no nos extraviamos del camino, si no cogemos atajos, si no decidimos hacerlo fácil, sino que vamos por el propósito que Dios tiene para nosotros. Amén. Alguien necesita saber que hay bendiciones de caminar esa vida cristiana, de caminar en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar, mi iglesia del Señor, y yo espero que esta palabra le haya bendecido. Tiempos de santidad. Un reto, retémonos nosotros mismos. Amén. Vamos a vivir cada día en santidad. Amén. Sí, amén. Amado Dios, te damos Dios, gloria en alabamos, esta mañana, Señor. te Qué bendecimos, bendición Padre compartir Santo, tu palabra, Señor. Gracias entender, porque nos bendito Dios, permites, Dios. lo que tú tienes Sí, Padre para tu Santo. iglesia, para tus Gracias, hijos, para mi Jesús de propia Nazaret, vida, Señor, lo que para tú la has iglesia, hecho, las Señor, bendiciones que para tienen, nosotros. Señor. Esos propósitos, Queremos ser de los Dios, que caminan que tú en la tienes, santidad, Señor, para Padre, mis hermanos, para para no nosotros. estar en tinieblas, Oh, para no precioso Dios de estar gloria, preocupados Oh, sí, por el león poderoso en la Dios de calle, gloria, Padre, sino que poderoso podamos Jesús. ver al Dios Sí, Padre glorioso, Santo, que Señor. podamos Ayúdanos a visualizar entender, Señor, las que la bendiciones que santidad hay aún limpia más nuestro allá, camino, bendito que la Dios, santidad más allá de lo abre paso, visible, Padre Padre, Santo, porque nos Señor. quedamos, Sí, Señor, poderoso nos Jesús, Señor. entenebrecemos, Digno nos de toda asustamos, la gloria, pero Señor. caminando en Oh, santidad no precioso hay Jesús, temor, Señor. Padre, Tú tú limpias quitas nuestro todo camino, temor, Padre, Señor. porque La el santidad perfecto amor allana echa nuestra fuera el tierra, temor, Padre Padre, Santo. tú allanas En la el tierra, nombre de tú vuelves Jesús, a hacer Señor. calzada y Sí, camino, Padre Padre, Santo. para que Aquel tus se hijos lo desvió, caminen, bendito clamamos Rey, hoy, en el Señor, nombre de por si Jesús. alguno Hoy, se Señor, desvió, estás Señor, del abriéndole camino, el camino a Padre. personas, Oramos, Señor, Dios, que que ellos están vuelvan, entendiendo Señor, hoy que que es sus ojos se necesario abran, volver, Dios de gloria, volver que al hay camino una de la cumbre para santidad. nosotros, que Padre hay de la una gloria, cumbre porque hay una para ellos, cumbre para Padre, alcanzar, que hay bendito planes Rey. Y en mayores el nombre para de ellos, Jesús Señor. declaramos que para Tráelos hoy todas con cuerdas de estas amor, personas Padre Santo. que hoy encuentran la Tráelos senda, con que hoy cuerdas de encuentran amor, el camino, Padre Padre, Santo. tendrán En el su nombre de pan y Jesús, su agua, Señor. Padre. Sí, Padre Les será Santo, dada, Señor. dice la Sí, palabra, poderoso les será Dios de dada gloria, su Señor. agua y su En el pan, nombre y de verán al Jesús, yo Rey, lo creo, y verán Padre aún Santo, las Señor. bendiciones que aún Escrito están está en tu lejos, pero que palabra, vienen Señor. para la Tú no familia. nos En el mientes, nombre de Señor. Jesús, Tú no Señor. nos has Gracias, mentido. Padre. Hoy Tú bendecimos tu eres un iglesia, Dios de Señor. verdad, Hoy un Dios que bendecimos cumple, nuestros Padre. hermanos, No Señor. eres Oh, sí, hombre Padre. para mentir, ni Oramos hijo de por el hombre para debilitado. arrepentirse, Y hoy Padre. decimos, hay Por eso, bendición en Dios, tu caminar. declaramos que hoy se levanta el hermano que estaba debilitado, se levanta esa mujer que estaba en congoja, en luto, en el nombre del Señor, se levanta en esta mañana y empiezan a caminar en victoria, Padre, alineando sus planes a tu propósito, Señor. Se levanta una iglesia, se levanta un pueblo, se levantan iglesias que han estado a punto de cerrar, se levantan pastores que han estado debilitados, Señor, se levantan ministerios que habían estado caídos en el nombre de Jesús, porque vuelven al camino de la santidad, al camino de la santidad, de la verdad y de la revelación, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, lo creemos, Padre, porque tú cumples la palabra. Lo veremos, Señor, lo veremos, Padre, en el nombre de Jesús, lo veremos junto con la iglesia, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Mi hermano, varón y mujer de Dios, alinea tus planes al propósito de Dios. Entra en la santidad y verás que podrás visualizar las bendiciones que están lejos también. Entonces, Dios les bendiga. Nos gustó mucho haber estado con ustedes. Somos el pastor Ferleín y Elizabeth Silva. Estamos para servirles y bendecirles. No olviden, vale la pena servir al Señor. Amén. Iglesia, no olvide, día de mañana tenemos ayuno, 9 de la mañana en la congregación. Día domingo, 7, 9 y 11. Dios les continúe bendiciendo.